Hermanos, para ellos yo dividí el mensaje en dos partes. Hoy yo no voy a concluir el mensaje. Había planificado predicar ayer la primera parte y la segunda parte y concluir. Pero bueno, como ayer no pudimos estar aquí, hoy voy a predicar la primera parte por razones de tiempo, lógicamente, y el sábado que viene continuaremos con la segunda parte y daremos conclusión, si así Dios lo permite, a este mensaje. Entonces, el mensaje lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a estar analizando a los dos hijos. En segundo lugar, vamos a analizar las dos vidas. Y hasta ahí vamos a llegar hoy. Hoy vamos a llegar hasta el segundo punto del mensaje. Y para el sábado que viene vamos a analizar las promesas y vamos a estar analizando también la expulsión de Ismael, para luego entonces dejar algunas palabras finales. Hoy vamos a centrarnos entonces en los dos hijos y luego hablaremos de las dos vidas. El primer punto del mensaje a desarrollar entonces, quiero hablar de los dos hijos. De los dos hijos. Porque ciertamente las diferencias entre Ismael e Isaac estuvieron bien marcadas desde sus respectivos nacimientos. Las diferencias que existen entre Ismael e Isaac ya estuvieron bien marcadas desde sus respectivos nacimientos. Sus nacimientos fueron diferentes. Analicemos el nacimiento de Ismael. Génesis capítulo 16, versículo 1 al 4 relata cómo fue el nacimiento de Ismael. Escuche bien. Génesis capítulo 16, versículo 1 al 4 dice así: Sarai, en aquel tiempo la esposa de Abraham se llamaba Sarai, luego Dios le cambió el nombre por Sara, solamente por eso. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Ahí está el trasfondo histórico, ¿no? Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo, Ismael. Así nació Ismael. Ismael era hijo de la esclava Agar. Abraham, inducido por su esposa Sarai, no pudo esperar el tiempo de Dios. Él no supo esperar la promesa de Dios. Entonces, para el cumplimiento, ¿no?, de esta promesa que Dios le había hecho. ¿Y cuál era esa promesa? ¿En qué consistía esa promesa? Génesis capítulo 15, versículo 2 al 5. Allí está la promesa que Dios le hace a Abraham. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Eliezer era un siervo de Abraham. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Aquí está la promesa de Dios a Abraham. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Ahí estaba la promesa de Dios para Abraham. Pero pasado el tiempo, como ya vimos en la historia, Abraham, en complicidad con su esposa, intentaron hacer las cosas a su manera. Ellos intentaron hacer las cosas por su propio esfuerzo. Ellos, en vez de confiar en el plan trazado por Dios, ellos trazaron su propio plan. En vez de confiar en el camino trazado por Dios, ellos confiaron o trazaron su propio camino para alcanzar tener aquel hijo que tanto anhelaban. Y fue así entonces que Abraham fue con la sierva o la esclava Agar, y de esta manera nació el Ismael. Como bien dijo el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4, versículo 23. El hijo de la esclava Agar, que nuestra alegoría representa a las religiones. El hijo de la esclava Agar nació por decisión
humana. Abraham y Sara, en aquel momento, decidieron trazar su propio camino, decidieron trazar su propio plan, decidieron tener este hijo mediante sus propios esfuerzos, según sus propios pensamientos, según su propia idea. En vez de confiar en el plan de Dios, trazaron su propio plan. Y así nació entonces Ismael, hijo de la esclava Agar. Como lo dijo Pablo, el hijo de la esclava Agar, que en nuestro caso representan las religiones, nació por decisión humana. Mi estimado oyente, de la misma manera, escúcheme bien, de la misma manera, todas y cada una de las religiones, todas y cada una de las religiones son producto del pensamiento y de la filosofía humana. Toda religión tiene su origen en el esfuerzo humano. Al igual de lo que sucedió con Abraham en aquel momento, el hombre religioso, en vez de confiar plenamente en Dios, pone su confianza en sus propios esfuerzos, en sus propias ideologías, en sus propios pensamientos, en sus propias creencias y en sus propias opiniones. Y eso son las religiones. Así nacen las religiones. El hombre religioso, en vez de confiar en el camino trazado por Dios, aquí está el camino trazado por Dios. El hombre religioso traza su propio camino, confía en su propio camino y anda por su propio camino. El hombre religioso, en vez de confiar y aceptar plenamente esta palabra que está aquí, como única fuente suficiente de fe, busca algo más. El hombre religioso siempre busca complementar las sagradas escrituras. Y lo hace con sus propios pensamientos, lo hace con sus propias ideas, lo hace con sus propias creencias, lo hace con sus propias filosofías, lo hace con sus propias opiniones. Y de esa manera el hombre religioso se idea, por así decirlo, su propia Biblia, su propia doctrina, por decirlo así de alguna manera. Como bien dijo Pablo a los Gálatas, que era este problema que estaban teniendo los Gálatas. En vez de confiar en la gracia de Dios, en vez de confiar en el evangelio que yo les prediqué, dice Pablo, ustedes van detrás de su propia creencia, van detrás de filosofías humanas, van detrás de meros pensamientos humanos, van detrás de la religión judía. Pablo dijo a los Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7, me asombra, dice Pablo. Y si aquello le asombraba a Pablo, si hoy Pablo pudiera ver lo que sucede en nuestra actualidad, diría, me espanta lo que está sucediendo. Me asombra, dice Pablo, que tan pronto estén dejando ustedes atrás a quien los llamó por la gracia de Cristo. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo. Que estén dejando la gracia, el evangelio de la gracia, para pasarse a otro evangelio. Porque ciertamente las religiones predican otro evangelio. No predican el evangelio que está aquí. Por eso existen tantas religiones. Porque predican otro evangelio. Cada religión tiene su propio evangelio, su propio pensamiento, su propia creencia, su propia doctrina. Y Pablo aclara, no es que haya otro evangelio, porque no lo hay. El evangelio verdadero es uno. El evangelio verdadero es único. Y es el evangelio que nos trajo Cristo Jesús, que nos reveló Jesucristo, el evangelio que enseñaron los apóstoles primitivos. Ese es el único evangelio que hay. Entonces Pablo aclara y dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos, los líderes religiosos, están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Mi estimado oyente, Ismael no fue producto de la voluntad de Dios, sino del ser humano. Él no nació como consecuencia del plan de Dios. Él nació como consecuencia del plan del ser humano, de Sara y de Abraham.
De la misma manera, los religiosos no nacen de la voluntad de Dios, al igual que Ismael. Los religiosos, quienes practican una mera religión, no nacen de la voluntad de Dios, sino por voluntad de las religiones. Son hijos de Agar, son hijos de las religiones, no son hijos de Dios. Y por eso son meros religiosos. Profesan una religión, mas no profesan el verdadero evangelio. Ahora quiero hablar del nacimiento de Isaac. Génesis capítulo 21, versículo 1 al 3 relata cómo fue el nacimiento de Isaac. Y miren que el nacimiento de Isaac ya fue totalmente diferente al nacimiento de Ismael. Génesis capítulo 21, versículo 1 al 3 dice así, escúcheme bien, tal como el Señor lo había dicho. Tal como el Señor lo había dicho. El nacimiento de Ismael se nos narra cómo Sara y Abraham proyectan un propio plan, una propia idea para tener un hijo fuera de la voluntad de Dios, no confiando en la promesa de Dios, no confiando en la palabra de Dios, en lo que Dios le había dicho, sino que ellos fueron por su propio camino. Pero ya en el nacimiento de Isaac es diferente. La narrativa del nacimiento de Isaac comienza así, tal como el Señor lo había dicho. Isaac nació tal como el Señor lo había dicho. Tal como el Señor lo había dicho engloba lo siguiente: tal y cual como el Señor habló, tal como el Señor prometió, tal cual el plan de Dios, tal cual la voluntad de Dios, tal cual el camino trazado por Dios, tal cual la palabra de Dios, tal como el Señor lo había dicho. Se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. A diferencia de Ismael, Isaac fue el hijo según la promesa. Su nacimiento tuvo como origen y fundamento la palabra de Dios. Lo que Dios le había hablado a Abraham, tal y cual Dios le había hablado a Abraham. El nacimiento de Isaac tuvo como origen y fundamento la promesa que Dios le había hecho a Abraham. A diferencia de Ismael, Isaac no fue el producto del esfuerzo humano, sino que nació por la plena voluntad del Todopoderoso. Como bien lo describió el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4, versículo 23. Pero, marcando la diferencia entre el nacimiento de Ismael y el nacimiento de Isaac. Pero el hijo de la libre Sara, que en nuestra alegoría representa la gracia, a diferencia del hijo de la religión, el hijo de la gracia nació en cumplimiento de una promesa. Mientras que Ismael nació por el curso natural de la naturaleza, valga la redundancia, Isaac fue producto de la intervención todopoderosa de Dios. Porque dice la Biblia que Sara no podía tener hijos. Ella era estéril y Abraham ya era un hombre de 100 años por aquel entonces. Así es, mi estimado oyente. El nacimiento de Isaac fue un verdadero milagro. Algo difícil de creer para la razón humana. Es por ello que Sara cuando tuvo a Isaac, ella dijo lo siguiente. Génesis capítulo 21, versículos 6 al 7, ella dijo así: Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho reír. Y todos los que se enteren de que he tenido un hijo, se reirán conmigo, se alegrarán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Al igual que el nacimiento de Isaac, déjeme decirle una cosa: el nacimiento del creyente, del discípulo de Cristo, de los hijos de Dios, no es producto de esfuerzos humanos. No tiene su origen en enseñanzas y filosofías humanas, sino que es producto de la fe.
El nacimiento de los creyentes no está basada en enseñanzas humanas, en doctrinas humanas, en pensamientos humanos, en opiniones humanas, en prácticas religiosas. El nacimiento de los hijos de Dios, el nacimiento de los hijos de la gracia, es producto de la fe. Y Pablo dijo a los romanos, y esta fe es el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye, dijo Pablo, es la palabra de Cristo. También Pablo le dijo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 12. Quiero que sepan, dijo Pablo, recuérdenlo bien, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico, dice Pablo, el evangelio bíblico, el evangelio que predicamos nosotros aquí también, por la gracia del Señor, no es invención humana, dice Pablo. No es una opinión humana, no es una creencia humana, no es una filosofía humana, no es una mera religión. Eso dice Pablo. El evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. El evangelio de Cristo hace nacer creyentes, discípulos de Jesús. Las religiones hacen nacer meros religiosos. ¿Hijos de quiénes somos? ¿De Agar, de las religiones? ¿O somos hijos de Sara, de la gracia? Mientras los religiosos nacen por voluntad de las religiones, y por eso son meros religiosos. Son simplemente religiosos, creyentes de una religión. Los creyentes, en cambio, nacen por voluntad de Dios y por eso son hijos de Dios según la promesa. Fue esto lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un religioso judío justamente. Y era un buen hombre, un excelente hombre, un maestro de la ley, sabio en su religión, experto de la religión judía. Era un practicante religioso, verdaderamente un practicante religioso. Pero sin embargo, no obstante ello, Jesús lo confrontó de la siguiente manera. Juan capítulo 3, versículo 3 al 6. Jesús le dijo lo siguiente a Nicodemo. De veras te aseguro, que quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. Nicodemo pensó, llevó la palabra de Jesús hacia la parte natural. Él dice, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo si ya soy viejo? Inclusive él hace otra pregunta, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Este hombre religioso, conocedor perfecto de la ley judía, de la religión judía, él no fue capaz de percibir la parte espiritual. Él no fue capaz de percibir que lo que Jesús estaba hablando, lo estaba hablando en un sentido espiritual. Jesús no estaba hablando del nacimiento natural, del nacimiento físico. Jesús estaba hablando del nacimiento espiritual. Y esto lo voy a hablar más adelante. Es que todos aquellos que viven una religión, ellos son incapaces de percibir las cosas espirituales. Ellos solo son capaces de contemplar las cosas naturales, las cosas terrenales. Para ellos las cosas espirituales no tienen sentido. Por eso se aferran a las cosas naturales, al igual que Nicodemo. Yo te aseguro que quien no nazca de agua, la palabra de Dios. Yo te aseguro, le dijo Jesús, que quien no nazca de agua, del evangelio de Cristo, de la fe, esta fe que viene por el oír y el oír del mensaje de Cristo y del Espíritu Santo. Porque si esta palabra hace nacer la fe y la fe hace nacer hijos de Dios, toda esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Es Él quien convence de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio. Jesús le dijo, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo.
Lo que nace del Espíritu Santo es espíritu. Entonces, si eres un Ismael, un mero religioso, nacido de una religión, necesitas nacer de nuevo. Necesitas hacerlo. Como Jesús le dijo a Nicodemos, un religioso, judío religioso, experto en la ley judía: Nicodemo, usted necesita nacer de nuevo. Tu religión no te va a salvar. Necesitas nacer como nació Isaac, según la promesa, según la poderosa palabra de Dios. Necesitas nacer según el evangelio de Cristo. Necesitas nacer según la fe, según la gloriosa gracia. Al igual que Isaac, el nacimiento del creyente es producto del poder sobrenatural de Dios. Porque así como Sara era estéril, y si no hubiese habido una intervención divina, ella no hubiese podido tener hijo. De la misma manera, nuestro nacimiento espiritual, nuestra salvación, por nuestros propios esfuerzos, resultaría imposible. De la misma manera que el nacimiento de Isaac fue un nacimiento milagroso, de la misma manera el nacimiento del creyente, nuestra salvación es un milagro de Dios. Solo Cristo lo hizo posible en la cruz del Calvario, derramando su sangre y entregando su cuerpo para ser lastimado y muerto. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús es posible nuestra salvación. Por eso, al igual que Sara, que experimentó un indescriptible gozo al nacer Isaac, pues era algo milagroso. De hecho, el nombre Isaac en hebreo significa, ¿saben qué significa el nombre Isaac en hebreo? El que ríe. De la misma manera, nada se compara al gozo que sentimos los creyentes al nacer en Cristo Jesús. Es un gozo indescriptible, porque Él sabe que es producto de un milagro. Él sabe que merecía el infierno y ahora está caminando por la gracia hacia el cielo. Él sabe que no merecía nada de parte de Dios, pero porque Dios nos miró con gracia, con misericordia y con compasión, nos rescató, nos limpió, nos perdonó de todo pecado y hoy nos considera sus hijos. Y eso es motivo de alegría. El gozo de la salvación está impregnado en lo más profundo del ser del creyente. El gozo de la salvación es parte inalienable de la característica del creyente. El creyente se caracteriza por llevar en su corazón el gozo de la salvación. Nos gozamos en la salvación. Nuestra mayor fuente de felicidad es la salvación, es la vida eterna. Podemos estar atribulados, podemos estar angustiados, podemos estar pasando por momentos de tristeza, de soledad, de persecución, pero el creyente no pierde el gozo de la salvación. Entonces te pregunto, ¿eres un Ismael o eres un Isaac? ¿Dónde tienes puesta tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En una religión o en el evangelio de Cristo? ¿De quién eres hijo? ¿Eres hijo de Agar, como Ismael? ¿Eres hijo de la religión? ¿O eres hijo de Sara, de la gracia? Ahora quiero ir al segundo punto del mensaje, y con esto vamos a cerrar hoy. Quiero hablar de las dos vidas, de las dos vidas. Romanos capítulo 9, versículos 7 al 9. Hablamos de los dos hijos. Uno hijo de la esclava, otro hijo de Sara. Uno hijo, para nuestra comparación, Ismael, de las religiones. Otro hijo de la gracia, los creyentes. Ahora quiero hablar de las dos vidas. Romanos capítulo 9, versículos 7 al 9 va a decir así. Escúcheme bien. Tampoco por ser descendientes de Abraham, tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac.
En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. ¿Usted me está escuchando bien? Los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de 1 año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Mi estimado oyente, en nuestra historia tenemos 2 muchachos, el Ismael y el Isaac. Preste atención que ambos le llamaban padre a Abraham. Ismael, el hijo de la esclava Agar, cuando se refería a Abraham decía mi padre. Isaac, hijo de Sara, cuando se refería a Abraham también lo llamaba de padre. Ahora Pablo advierte a los romanos lo siguiente: tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Y si hay una frase que caracteriza a las personas que nacieron de una religión, es la siguiente: todos somos hijos de Dios. No importa de qué religión usted es, todos somos hijos de Dios. Todos somos hermanos. Dios es Padre de todos. Pero Pablo advierte, él dice, sin embargo, a nivel espiritual, Pablo les dijo a los romanos, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Suena muy bohemio, muy romántico, muy amoroso de que todos somos hijos de Dios, de que no importa la religión que profesemos, lo importante es creer en Dios y por lo tanto Dios es Padre de todos y todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos y todas las religiones tienen que estar unidas. Pero no es eso lo que Pablo dice. Pablo dice, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Es decir, los esfuerzos humanos, las enseñanzas y las filosofías humanas, es decir, Agar, las religiones, no producen hijos de Dios. No producen hijos de Dios. Las religiones producen meros religiosos. Por ello Pablo continúa su exposición diciendo, más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Estos son descendencias de Abraham, los hijos de la promesa. Es decir, solo aquellos que nacieron por la voluntad de Dios, por obra del Espíritu Santo. Solo aquellos que nacieron según el Hijo, el Salvador prometido. Solo aquellos que nacieron por el poder del Evangelio de Jesucristo. Solo aquellos que nacieron de Sara, de la gracia, son considerados hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios. Por eso el propio Jesús afirmó, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 al 13 dice así: mas a cuántos lo recibieron, a Cristo Jesús. Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios, los que nacen de la gracia, los que nacen de la fe que viene por el oír y el oír del Evangelio de Cristo. Estos, dice Jesús, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana. No nacen de filosofías humanas, no nacen de enseñanzas humanas, no nacen de pensamientos humanos, sino que nacen de Dios, por la voluntad de Dios. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Muchas gracias, hermano. Me estaba quedando un poquito sin voz acá. Espero que usted me esté escuchando. Estoy yendo ya para el final del día de hoy. Ciertamente, mi estimado oyente, las vidas de Ismael y de Isaac fueron muy distintas. Lo fueron en sus nacimientos y sus vidas también fueron bien diferentes. De la misma manera que la vida de un mero religioso dista mucho de la vida de un creyente. Veamos.
De Ismael la Biblia dice lo siguiente. ¿Qué dice la Biblia de la vida de Ismael? Génesis capítulo 16, versículo 12 dice así: será un hombre, con respecto a Ismael, será un hombre indómito como un asno salvaje. ¿Saben lo que significa la palabra indómito? Así describe la Biblia a Ismael, indómito, como un asno salvaje. La palabra indómito es un adjetivo calificativo que se usa justamente para calificar a quien no puede ser domado o controlado. Es aquel que no se somete a nadie. Ese es un indómito. Y así era Ismael. Y déjenme decirle que así son los religiosos. Porque el hombre religioso no se somete a Dios. Igual que Ismael llamaba padre a Abraham. Los religiosos también llaman padre a Dios, pero no se someten a Dios. Ellos dicen: mi Padre celestial, mi Padre que está en los cielos, yo creo en mi Padre, Dios es mi Padre. Pero ni conocen esta palabra, no obedecen a Dios, no se someten a la autoridad de Dios. No se someten a la palabra de Dios, son incapaces de obedecer la palabra de Dios, pero llaman de Padre al Señor. Cuando la palabra del Señor los confronta con sus creencias, con sus pensamientos, con sus opiniones, con sus doctrinas, con lo que enseña su religión, ahí ellos dicen: no, yo me quedo con mi religión. Así yo siempre creí, así a mí siempre me enseñaron, yo crecí con eso, ese es mi pensamiento, esa ya es mi creencia. El hombre religioso no acepta la palabra de Dios como guía de su vida. El hombre religioso no sufre una radical transformación en su corazón, porque al no dejarse controlar por la palabra de Dios, no hay cambio en su corazón. Él practica una religión, pero no cambia de vida. Él dice amar a Dios, pero lo desobedece. Él dice tener a Dios como Padre, pero no se somete a su autoridad, no le entrega su corazón. Él ama mucho más su religión y sus creencias que la palabra de Dios. Y por eso no hay un cambio en su corazón, no hay un cambio en su vida. En cambio de Isaac, la Biblia nos cuenta la siguiente historia. Dice la Biblia que en un momento Dios le pidió a Abraham como prueba que sacrificase a su único hijo Isaac. Y dice la Biblia entonces que Abraham llevó a Isaac allá a un monte, y mientras estaban subiendo, llegaron hacia allá donde iba a ser el sacrificio. Abraham preparó todo el altar, puso la leña y allí puso a Isaac y lo ató a este y estaba dispuesto a sacrificarlo. Isaac ni se conmovió. Isaac estaba dispuesto a morir por obediencia a su padre Abraham. Él estaba dispuesto a entregar su propia vida en obediencia a su padre Abraham. De la misma manera, así es el creyente genuino. Así es el Hijo de la gracia. Así son todos aquellos discípulos de Cristo, aquellos que nacen del Evangelio de Jesús. Estos están dispuestos a entregar su vida entera al Señor. Ellos están dispuestos a dejarse controlar por esta palabra que está aquí. Ellos tienen la misma expresión que tuvo Pablo: ya no soy yo quien vivo, sino que Cristo vive en mí. Cuán diferentes eran Ismael e Isaac. Cuán diferentes son las vidas de los religiosos y de los creyentes. Son muy diferentes. De Ismael la Biblia dice lo siguiente. Génesis capítulo 21, versículo 20 al 21. Vivió en el desierto. Escúcheme bien. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Param y su madre lo casó con una egipcia. Ismael llamaba de padre a Abraham, sin embargo vivió bien alejado de él. Él no vivió en la presencia de Abraham.
Ismael no solamente vivió en el desierto, se adaptó al desierto. Él se sentía cómodo con los salvajes del desierto. Dice la Biblia inclusive que se transformó en un experto arquero. E inclusive dice la Biblia que su madre lo casó con una egipcia. Y eso no es de extrañar, pues Agar misma era de Egipto. De la misma manera, el ser humano meramente religioso llama de padre a Dios, pero le encanta vivir en este mundo. Le encantan las cosas de este mundo. El mero religioso puede estar el domingo en la iglesia, puede cantar a Dios, levantar sus manos al cielo, decir: mi Padre celestial, mi Padre que está en los cielos, cuánto te amo, Señor. Pero cuando sale de acá puede ir al boliche, cuando sale de acá puede ir a las fiestas, cuando sale de acá puede participar de las cosas que participa el mundo. Él se adapta al desierto, él se adapta a este mundo, le encantan las cosas de este mundo. No hay cambio en su corazón, llama de padre a Dios, pero no se somete a la voluntad de Dios. Es un indómito, un asno salvaje, al igual que Ismael. Los religiosos pueden decir que hacen ayuno. No, hoy estamos consagrados a Dios como una práctica religiosa, porque en esta fecha hay que ayunar, porque nuestra religión así nos enseñó. Entonces hay que abstenerse de esta y esta comida. Y ahí entran en modo religioso. Y terminó ese modo religioso y pueden ir al carnaval. Meras prácticas religiosas. Meros religiosos necesitan nacer de nuevo, porque es eso lo que las religiones producen. Religiosos que ponen su confianza en prácticas religiosas. La Biblia dice de Ismael que su madre lo casó con una egipcia. Y los meros religiosos no tienen problema en juntarse y unir sus vidas a personas que no comparten la fe bíblica, que no aman y sirven al Señor según esta palabra que está aquí. No se sienten incómodos con la gente del mundo. El mero religioso se siente incómodo con la gente de la iglesia. Con los creyentes se siente incómodo. Nunca se acomoda, nunca se siente bien. Nunca llega a esa comunión perfecta con sus hermanos creyentes. Pero allá en el mundo, con la gente del mundo, enseguida encuentra tema de conversación. Le encanta hablar con esa gente. Mis amigos son la gente de allá afuera. Y no es de extrañar, porque así como Agar era una egipcia, las religiones pertenecen a este mundo. Entonces las religiones producen religiosos, pero que en sus corazones aman las cosas de este mundo, se adaptan a este mundo, disfrutan de los placeres de este mundo, les encanta vivir en este mundo. Sin embargo, de Isaac se dice que permaneció y creció junto a su padre Abraham. A diferencia de Ismael, aunque vivía en Canaán, Isaac, la Biblia nos cuenta que su padre Abraham mandó a buscar una esposa de su tierra, de su familia. Usted, mi hijo Isaac, no se va a juntar, no se va a unir con gente que no sea de tu familia. Mi estimado oyente, el creyente auténtico, quienes nacen de la gracia, quienes son hijos del evangelio genuino, jamás se adaptarán a este mundo, nunca, nunca. Es cierto que vivimos en el mundo, pero nuestra vida, nuestra forma de vivir está moldada a la moral de Dios. El auténtico creyente podrá vivir en este mundo, pero lo hace como extranjero, como dice la Biblia. ¿Y cómo es un extranjero cuando vaya a otro país? Automáticamente él se da cuenta en el extranjero que allá hay diferentes costumbres, un idioma diferente, idiosincrasia diferente, una cultura diferente. Y cuando la Biblia dice que nosotros los cristianos vivimos en este mundo como extranjeros, es porque ya no tenemos las mismas costumbres que este mundo. Las costumbres de este mundo son muy diferentes a las costumbres del reino de los cielos.
Ya no hablamos como habla este mundo. Ya no pensamos como piensa el mundo. Ya no tenemos la misma idiosincrasia de este mundo. Ya no practicamos las mismas cosas que practica este mundo. Porque vivimos en este mundo, pero lo hacemos como extranjeros. Porque somos ciudadanos del cielo. Mi estimado oyente, a diferencia del Ismael, el hombre religioso, Isaac, el hombre creyente, jamás se adaptará al desierto, a este mundo. Nunca. Él camina con la mirada puesta hacia la tierra prometida, hacia el cielo, sabiendo que pertenece allí. Como bien señaló Pablo a los Corintios, no formen yunta con los incrédulos. No formen yunta con los incrédulos, lo dice la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿Qué hay en común? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, el pueblo de Dios, los creyentes, los hijos de la gracia. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos. Salgan del mundo. Salgan, dejen de practicar las cosas que practica el mundo. Salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro. Y ahí dice el Señor, yo los recibiré. No todos los que llaman Padre a Dios son auténticos hijos de Dios. Yo seré un Padre para ustedes, para los que se apartan de este mundo. Yo seré un Padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuán diferentes eran Ismael e Isaac. Cuán distintas son las vidas de los religiosos y de los creyentes. Voy a cerrar acá, mis hermanos. Voy a dejar acá ya por razones de tiempo. Me quedó una diferencia más. Desde aquí vamos a retomar el sábado que viene. Voy a hablar la última diferencia entre las dos vidas y aparte también porque mi voz no me está ayudando. Estoy haciendo un esfuerzo para hablar, pero ya no me sale, me estoy forzando mucho. No sé qué me pasó en la garganta, entonces sábado que viene vamos a continuar desde aquí. No se olvide, Ismael o Isaac, estamos analizando, hijos de la religión o hijos de la gracia. ¿Quiénes somos? Vimos los dos nacimientos, estamos analizando las dos vidas bien diferentes. El religioso no se somete a la voluntad de Dios, el creyente sí lo hace. El religioso se adapta a este mundo, llama de Padre a Dios, pero le encanta vivir en este mundo, practica las cosas de este mundo, su corazón nunca sufre una transformación, mas el creyente adapta su vida a esta palabra, a la moral de Dios. ¿Sí? El sábado que viene vamos a hablar de otra diferencia más, una diferencia más. Ismael fue hijo de Agar, una esclava, y por lo tanto Ismael era un esclavo. Mas Isaac fue hijo de Sara. Él fue hijo de la libre y por lo tanto él fue libre. De la misma manera, el religioso, hijo de la religión, permanece como esclavo. Mas el creyente, el discípulo de Cristo, el hijo de la gracia, ese es verdaderamente libre. En eso vamos a meditar el sábado que viene y ya vamos a concluir con el mensaje entero. Espero que Dios me haya alcanzado con gracia y que hasta aquí se haya comprendido, se haya entendido, a pesar de esta dificultad de mi garganta, de mi voz. Esperemos entonces que el mensaje igual haya llegado, esta enseñanza, esta reflexión, y que esté sirviendo para compararnos, para examinarnos. ¿Hijos de la religión o hijos de la gracia? ¿Ismael o Isaac? Oramos. Señor Dios, Jesús, Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, gracias, Señor, por este día, por esta noche, que estamos aquí, o estuvimos aquí en tu presencia, Señor. Junto aquí con tu siervo, nuestro hermano diácono Ariel Machuca,
y todos aquellos, Señor, que nos estuvieron acompañando hasta aquí en este día, Padre, hasta este momento. Señor, yo te pido que nos ayudes siempre, Señor. Siempre corremos este riesgo, Dios, de que nuestra vida espiritual se transforme en una mera práctica religiosa. Siempre corremos este riesgo, Señor. Si no cuidamos nuestra relación contigo, Dios, si no estamos en constante oración, si no cultivamos el temor a tu nombre, el temor a tu palabra, porque es allí donde está el mal mayor, Señor. Uno deja muchas veces entrar cualquier cosa en el corazón. Ni se fija si tiene fundamento bíblico, ni se fija quién lo dice, ni se fija si eso tiene una explicación bíblica, no se fija si esos temas tienen una exposición bíblica. Y allí, Señor, uno empieza a creer en esas cosas. Allí uno empieza a creer en filosofías humanas, pensamientos humanos, cosas que suenan muy lindas, muy bonitos al oído, Señor. Suenan hermosos, Padre, pero realmente, Señor, no proviene de tu palabra. Había este problema en aquel tiempo allí en la iglesia de Galacia. Y hoy, Señor, el mundo está infectado de eso, Señor. Hoy abundan las religiones. Hoy abundan las personas que hablan en el nombre de Dios. Hoy, Señor, cualquiera habla en tu nombre. Hoy cualquiera dice cualquier cosa en tu nombre, Señor Dios. Pero nosotros te pedimos, Padre, ayúdanos a mantenernos en la fe genuina. Ayúdanos a mantener este discernimiento espiritual. Ayúdanos siempre, Señor Dios, a centrarnos en tu palabra. Que nuestra fuente de fe, de doctrina, de creencia, de vida, Señor, sea siempre esta palabra que está aquí, tu evangelio. El evangelio, Señor Dios, que profetizaron allí los antiguos profetas, Señor, allí del Antiguo Testamento. El evangelio que nos vino a revelar tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el evangelio que han predicado y enseñado tus primitivos apóstoles, Señor. El evangelio que han predicado por generación en generación, grandes y obedientes y fieles siervos tuyos, Señor. Es ese evangelio el que queremos predicar. Es ese evangelio que queremos enseñar. Es ese evangelio que queremos proclamar. Es ese evangelio el que queremos escuchar. Es ese evangelio el que queremos guardar. Es ese el evangelio que queremos vivir, Señor. Como dijo una vez tu siervo Spurgeon, Dios, esa vieja historia llamada evangelio, esa esencial, tan simple, tan sencilla. Ella no necesita este evangelio, el evangelio de la gracia, no necesita ser condimentado con nada, no necesita que se le agregue o se le quite algo. Simplemente hay que anunciarlo, simplemente hay que enseñarlo tal y cual está. Tu palabra nos da todas las herramientas para así hacerlo. Simplemente hay que aceptarlo y hay que vivirlo, Señor Dios. Todo lo que está por fuera de este evangelio ya es otro evangelio. Y lamentablemente es este otro evangelio el que hoy se predica, Señor, en el mundo. Inclusive dentro de nuestras llamadas propias iglesias, ¿no? Tienen el cartel de iglesias evangélicas. Se dicen ser pastores. Se dicen ser siervos tuyos, Señor, pero predican otro evangelio. Y lamentablemente, muchas personas son arrastradas al error. Muchas personas, Señor Dios, son llevadas, Señor, por estas filosofías humanas. Pero alcánzanos con gracia para mantenernos firmes en el verdadero evangelio. Que seamos auténticos hijos tuyos, Señor, hijos de la gracia y no simplemente hijos de una religión más. Te damos gracias. Te pido que bendiga a cada hermano, cada hermana, cada oyente que haya estado allí del otro lado, Señor Dios. Que a todos les dé, Señor, una bendecida y próspera semana. En tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén.